Alejandro Seminario está con nosotros, gran amigo de acá de la casa. Además, él ha sido jefe de prensa de Solo Frecuencia Primera Radio y es catedrático de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa, acá a Solo Frecuencia Primera y Extra. Buenas noches, Sandro. Buenas noches a todos en la mesa de conducción. Un gusto volver a Solo Frecuencia Primera. En esta oportunidad, pues, para todo lo que ustedes consideren pertinente preguntar. Todos vuelven, ¿no? Bueno, Alejandro, cuéntame, estás enseñando desde hace un tiempo en la maestría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, además también en el pregrado, pero también enseñas en la maestría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, tanto la de periodismo como la de publicidad. Así es, Sandro. O sea, desde el año 2015 vengo haciendo esta labor, ¿no? Ajá. Especialmente en algunas asignaturas, ¿no?, que tienen que ver con la gestión de contenidos digitales para medios audiovisuales y también todo el tema de la publicidad comparativa, en las agencias de publicidad, el pensamiento técnico de marketing digital, bueno, y entre otras materias que forman parte, pues, de la malla curricular de estas dos maestrías, que junto con la maestría de comunicación, población y desarrollo y de periodismo forman toda esta oferta que la universidad le brinda a los futuros maestrandos en una especialización en lo que se refiere a maestrías en comunicación. Estamos viendo acá que hay unas maestrías presenciales que son en periodismo y comunicación multimedia, relaciones públicas, población, comunicación y desarrollo sustentable, y maestría en publicidad, y luego una maestría semipresencial en relaciones públicas. También hay dos doctorados, uno en periodismo y otro en relaciones públicas. Dime, de estas maestrías que está presentando, que está ofreciendo la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Facultad, de la Universidad San Martín de Porres, ¿qué tanta plaza laboral existe para un magíster egresado de alguna de esas opciones? Porque es evidentemente una inversión, ¿no? Por supuesto, te explico. Las maestrías, en el caso del Perú, son un grado académico importante que le permite a cualquier persona que ingresa a una maestría trabajar sobre la experiencia. Es decir, no es como el pregrado, en el cual al joven entre 18 y 20 y tantos años se le prepara para que encuentre una plaza laboral. Eso es el pregrado, ¿no? Entonces se le perfila, se le articula, ¿no?, con la finalidad de que este joven, que todavía muchas veces en el caso peruano depende de sus padres, en el lapso de los 5 o más años pueda de alguna forma obtener una plaza en el mercado laboral. Una maestría no se dirige a ese público, ciertamente, se dirige a personas que tienen un conocimiento empírico en la realidad en la que se manejan. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de maestrías en comunicación, no solamente son comunicadores los que llevan la maestría, sino pueden haber abogados, pueden haber economistas, pueden haber administradores, puede haber gente que ha sido formada en el pregrado en ciencias sociales y comunicación o carreras afines, y que por el hecho de su trabajo cotidiano, sea en una organización privada, en una organización pública, necesita escalar de dos maneras, ¿no? La primera, que es la profesional, que es la pregunta que tú me haces, en la cual, pues, para adquirir un puesto de confianza, sea gerencial, sea directivo, ¿no?, necesita, pues, concursar con otras personas del mismo nivel y adquirir esa plaza y esa nueva remuneración. En definitiva, cuando una persona hace maestría dentro del mercado laboral privado y público, los ingresos suelen ser mayores, ¿no? Y también hay otro grupo de personas que estudian la maestría por el tema académico. Cuando hablamos de mayores, más o menos, ¿entre qué rangos podríamos estar hablando en el sector público o privado, aproximadamente?
Te explico. Mira, normalmente una persona sin maestría no puede llegar pues a ser un asistente, ¿no? O sea, si sea licenciado, sea asistente, el coordinador, ¿no? Pues los puestos oscilan entre 3.000 y 5.000 soles, ¿no? Cuando una persona está en un puesto directivo, asesor, ¿no? Gerente, ya los sueldos obviamente van de los 7.000, 8.000 soles, incluso a más, ¿no? Si es una institución privada, pues depende de la organización privada hasta donde llegue el límite. Justamente por eso es que SUNEDU en estos últimos años se ha preocupado por mejorar el aspecto de las maestrías a nivel nacional, ¿no? Porque cada universidad lo hacía a su forma, cada universidad tenía su punto de vista, que no necesariamente las maestrías correspondían a una estandarización de la formación, ¿no? Y se pensaba y se confundía mucho que una maestría era igual a una actualización, y eso no es así, ¿no? Porque lo que se ve con la maestría es nuevos conocimientos. Los conocimientos, Sandro, tú bien lo sabes, sobre todo en comunicación, son prácticos, son empíricos, pero ese empirismo hay que traducirlo en resultados, métricas, indicadores que tengan un rigor científico. Pero Alejandro, eso es lo que perdóname, acabas de tocar un tema muy importante, que es el tema de la actualización. ¿Qué pasa con un licenciado o con un bachiller? Digo, un bachiller que ya hace 10 o 20 o más años obtuvo su bachiller y ahora quiere optar por una maestría, porque no hay necesidad, hay que decirlo, de sacar la licenciatura para poder tener una maestría, pero obviamente no está debidamente actualizado. Yo lo he vivido particularmente ahí en la Facultad de Comunicaciones de la San Martín, cuando tuve el curso de actualización, que hubo pues una serie de cosas, de novedades, ¿no? Algunas que las sabía por otra fuente, pero otras que no. Entonces, ¿cómo enfrentar eso cuando llegas a la maestría, que también de paso te va a actualizar, ¿no? En cierta medida. No, lógico. El objetivo de una maestría en el corto plazo, ¿no? No es actualizar. En el largo plazo, por supuesto que sí, ¿no? El objetivo en el corto plazo no es actualizar. Por ejemplo, una persona que ha sido periodista radial toda su vida, por ejemplo, que solamente ha trabajado como reportero de radio durante 15 o 20 años, y que es una maestría, por ejemplo, de publicidad. O sea, a lo mejor va a tener que entrar a temas que son muy puntuales hoy en día. ¿Qué le aconsejaría a esa persona para que no esté en el aire, ¿no? Porque obviamente eso puede pasar. Que siga un curso o un diplomado de 6 meses, ¿no? Máximo un año, para que entienda la nueva forma de hacer publicidad digital, por ejemplo, ¿no? Pero el objetivo de la maestría no va por ese lado. El objetivo de la maestría va por el lado de que si tú tienes una experiencia en radio, por ejemplo, y quieres hacer una maestría en publicidad, pues tú día a día tienes que ver que tu trabajo radial necesita de la publicidad. ¿Y cómo vinculas tú tu quehacer diario, tu experiencia de años acumulada, por ejemplo, en el mundo radiofónico, con la publicidad? Y eso nadie lo puede conocer mejor que el mismo maestrando que está inmerso en esa realidad. Entonces, la riqueza de una maestría no está tanto, ¿no?, en la actualidad del momento, sino en la investigación del caso peruano. Te lo comento brevemente. Tú y yo hemos leído una serie de libros. ¿De dónde son? De España, de Argentina, de Colombia, de México. Todos estos documentos, ¿no?, de alguna manera son investigaciones hechas por extranjeros sobre la realidad de otros países. En el caso peruano recién está haciendo. Es decir, recién está haciéndose un trabajo mucho más académico de las comunicaciones en el país, porque lo exige hoy el mercado laboral, no solamente local, sino internacional, ¿no? Eso me parece que es muy significativo para lo que se espera que ocurra de aquí a unos 10 años, porque el cambio no se va a ver mañana, ¿no? El cambio se va a ver, obviamente, después de muchos años, ¿no?
Hola Alejandro, ¿qué tal? Precisamente escuchándote lo que mencionas, efectivamente en el Perú es una realidad que difiere mucho de otros países, incluso de acá mismo de Latinoamérica. La mayoría pues de los libros que uno lee, como dices, son de España, y si es de acá, más cerca de Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuyas realidades, en realidad culturales incluso, ¿no? De manejo de la sociedad, son diferentes a las nuestras, y en algunos casos por supuesto, no se aplican de la misma forma. Claro, Mona Rosa, gusto escucharte. Hola. Mira, justo lo que le decía a Sandra, o sea, es muy importante darle un valor al conocimiento de la propia realidad. Todos nosotros sabemos quién es Arellano y que ha formado una gran empresa de marketing, ¿no? Sobre las bases de una investigación que han sido obviamente hechas hace ya más de una década del perfil del consumidor peruano. Pero eso, por ejemplo, es una pequeña muestra de todo lo que podemos conocer de la realidad peruana. Claro. Antes de esa investigación, por ejemplo, se pensaba que el peruano se podía clasificar solamente por estatus económico, es decir, por cuánto gana. Pero hoy en día sabemos que podemos dividir el consumo por cuánto se gasta y en qué se gasta. Ajá. Es una visión que parte de una realidad más local, ¿no? Entonces, y eso es importante para el desarrollo del conocimiento del país, ¿no? Lamentablemente, por repetir, hace muchos años, el gobierno de Alberto Fujimori tuvo la responsabilidad que la... Uy, se nos fue. Sandro. Se nos ha ido la conexión, en unos instantes vamos a retomarla. Estábamos hablando precisamente de algo muy interesante, que es precisamente lo que a veces padecemos acá en el país, ¿no? Y que es necesario formar profesionales que en su día a día también apliquen, investiguen y actualicen a la sociedad en general en cuanto a los conceptos de comunicación, sobre todo en esos tiempos en los cuales vemos mucho el tema de digital, que se aplica en muchísimas empresas, carreras y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que ver ese punto. Interesante los que nos ha estado comentando Alejandro. En un momento estaremos viendo para conectarnos. Sí, en un momento vamos a reponer la conexión. Ajá. Porque también implica, creo que no habíamos llegado a ese punto, pero el hecho de que necesitamos también profesionales que escriban, que pongan sobre papel, De hecho, eso es lo que quería conversar un poco, unas preguntas que le quería hacer con respecto a lo que he estado escuchando, porque bueno, difieren algunas cosas. No personalmente, bueno, hablando del punto académico hablando. Ajá, ¿no? Entonces, para poder también, pues, no tener una idea mucho más cercana de en qué nos manejamos, ¿no? Y cómo se pueden aplicar ciertas cosas. Yo lo puedo decir desde mi punto de vista como actriz y también publicista. En algunos tiempos he llevado también cursos de gestión de producción para teatro. Y quien me enseñaba era una profesora de nacionalidad argentina. Entonces llegaba un punto en el cual bacán todo lo que enseñaba, pero era desde su punto de vista y su realidad allá en Argentina, que no se aplicaba acá. Incluso de pronto se quedaba sorprendida por la cantidad de impuestos que una obra de teatro o una propuesta artística debía pagar, o cuando se exoneraba igual habían otros, se exoneraba igual habían otros requisitos que igual tenían que aplicarse, que no los tienen allá. Ya están muchísimo más exonerados de muchísimas cosas, ¿no? Y también la forma en cómo hacen la gestión es diferente, porque tienes una realidad en la cual acá pues no hay una cultura teatral o un interés muy grande de apoyar necesariamente una obra de teatro o una obra artística, porque desde el punto de vista, entre comillas, de marketing, para ellos no les es a veces muy rentable, ¿no? Entonces tienes que buscar estrategias distintas para poder conocer el mercado en el que te estás moviendo, que no es el mismo que de pronto lees en un libro, ¿no? Yo puedo comprarme un libro de producción o de promoción, de publicidad, de actividades artísticas, qué sé yo, y me van a hablar pues de la realidad que se vive en otros países, más no la que es acá, que claro, de hecho, la comienzas a conocer como el día a día, ¿no?
Pero de hecho muchos de los libros que se tienden a usar para la enseñanza académica, mal llamada académica universitaria en ese país, lastimosamente, no son peruanos. Son Beatriz Arlo, Argentina, Foucault, francés, ¿no? Humberto Eco, también otro extranjero. O sea, si vamos solamente con esos tres y seguimos para adelante, casi la mayoría no son peruanos, ¿no? McLuhan, que es uno de los padres de la comunicación, o sea, tampoco es peruano. Claro, a manera general, claro. a manera global, hay un marco, ¿no? Claro, una base de comunicación. tienes el referente inicial para poder dar un paso a la evolución. Y viene mi gran queja, y ahí viene mi gran pregunta que le quería hacer a Alejandro momentos antes de... ahorita se la vas a hacer. No, claro, o sea, momentos antes del corte. Claro, del pequeño gran corte, ¿no? Sí. ¿Cuál es la función del académico? No, o sea, ¿cuál es la función de la universidad? Porque la universidad no está para formar, que lastimosamente es lo que tenemos en la actualidad, o sea, profesionales o gente que va a una universidad para hacer una labor que tranquilamente puede realizarla una persona con estudios técnicos, sin menospreciar el grado académico de cada uno, pero tranquilamente. O sea, tenemos en carrera de comunicaciones, o sea, tenemos gente que se mete 5 años a estudiar para hacer fotografía, cuando mejor, o sea, ¿por qué pierdes tu tiempo 5 años estudiando si vas a hacer fotografía aplicada? No, o sea, la fotografía a nivel técnico, si lo vas a hacer, mejor métete a una academia, un instituto a aprender a hacer fotografía. Ahora, si lo que quieres ser es una persona que produzca material de información en función a fotografía, ya sea fotografía como la que conocemos, sin movimiento por frame, o si es que quieres ir a cine, o sea, especialízate y sé quien produzca material que tu país lo pueda aplicar. Al final lo que vale son las patentes, al final lo que vale es eso. Si queremos el desarrollo de una sociedad, necesitamos gente que haga propiamente investigación. Es que el problema Efectivamente. al menos en este país es de que se menosprecia el ser técnico, ¿no? El estudiar en un instituto es como que lo peor, o ya no tienes opción, o porque no tienes dinero. Y eso está mal, porque aquí lo que falta es más gente técnica. No, lo que falta es técnica especializada, porque tenemos harto profesional que hace labor técnica, que debería ellos como tal dedicarse a la investigación. Sí. Alejandro, continuamos con la comunicación. Mil perdones por la interrupción. Sí. No te preocupes, son problemas técnicos, no entiendo. Estamos en radio y en internet. Sí. Mira, decía, le contestaba a Ana Rosa, el que hace prácticamente más de 30 años, el gobierno de Fujimori decidió por decreto eliminar el uso de tesis, tanto para bachiller como para licenciado. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 30 años? La gente no ha investigado en la universidad peruana, son muy pocos los que lo han hecho. El hecho que ahora se exija esto, no solamente maestría, se exija también el bachiller, se exija también la licenciatura, está permitiendo que salgamos de un oscurantismo, digámoslo así, y no estemos, pues, por ejemplo, en televisión, en radio, en medios, siempre ha habido esta tendencia de que, oye, hay que hacer esta campaña, hay que hacer este trabajo, este programa, este tipo de estrategia, porque se hace en Argentina, porque se hace en Chile, porque se hace en Colombia, en España, en Estados Unidos, y no nos hemos preocupado por realmente investigar. El hecho de volver a esa fuente es invalorable y no se va a ver resultado, como te decía, de la noche a la mañana. Alejandro, yo tengo disculpa, me presento, soy Jorge. Yo tengo una gran consulta en función a todo lo que estoy escuchando que dices, ¿no? En tal caso, ¿cuál es la función del académico, del universitario propiamente, ¿no? Porque del universitario en adelante igual siguen esos cursos como la maestría, el doctorado y tanta cosa, pero ¿cuál es la función propiamente de él, ¿no? Porque si sigue el punto de la maestría, en teoría debería ser más para un grado académico como tal, ¿no? Incluso para una evolución académica de uno mismo. ¿Cuál es la función en tal caso? Aló, no te entendí bien la pregunta porque estás lejos del micrófono. ¿Cuál? Ya. Me voy por ahí. Acércate. Estos extremos, episodio número 541. Adelante. Vamos. Alejandro, mi pregunta es, ¿cuál es principalmente la función del
del académico, ¿no? O en este caso del universitario, al momento de elegir este tipo de enseñanza, de llegar mucho más adelante, de llegar incluso a un curso de posgrado. No, lo que mencionas de Fujimori, claro, me parece interesante, ya que creo que es una de las peores cosas que sucedieron en su gobierno, principalmente, ya que de una u otra forma, por este tipo de acción, hubo una devaluación también de los grados propiamente académicos, hablando, ¿no? De ahí viene la duda, de ahí viene porque veo, como mencionaba un poco por interno, ¿tu nombre cuál es profesionales para Jorge. con 5 años estudiando en la universidad, cumpliendo una labor o una función técnica, como menciono, no es que menosprecie propiamente a ningún grado, solamente que si uno quiere desarrollar, en tal caso, una habilidad propiamente que no es la producción de información, o sea, ¿para qué perder 5 años de tu vida estudiando en una universidad si tranquilamente lo puedes hacer en 3 años en una institución académica de nivel técnico y de ahí llevar cursos de especialización? Mi pregunta va principalmente por ese lado, ¿no? O sea, ¿cuál es la función propiamente del académico y cómo podríamos intentar corregirlo en tal caso? Jorge, te agradezco la pregunta porque me permite entrar en la nueva ley de educación superior, ¿no? La idea es de que la educación superior no sea diferenciada entre la no universitaria y la universitaria. Eso es un gran error. Hoy en día, la nueva ley lo que habla es de la articulación. ¿Qué significa eso? Que haya bachilleres técnicos, que son personas que acaban un instituto y tienen su bachiller técnico que les puede servir para enlazarse por créditos, porque pagan ya de créditos igual que la universidad. Es decir, no pensar que el instituto es de menor rango, la universidad es de mayor rango. Esas son discriminaciones odiosas. Felizmente esto va a cambiar, pero la sociedad, el colectivo, por decirlo así, no lo percibe de esa manera. El padre de familia prefiere poner a su hijo en la universidad más cara o cualquier universidad pública antes de que vaya a un instituto. Entonces, lo que falta en el país es darnos cuenta que existen esas posibilidades. Y la función del académico justamente es dar esas luces. ¿Con qué? Con resultados, con investigaciones, pero no pues repitiendo lo que dice el INEI o lo que dice cual o tal empresa de investigación, sino hacer una investigación que no tenga ningún tapiz político ni económico, sino objetivo. Y esa objetividad las tienen las universidades. En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, los que investigan para las grandes empresas son las universidades, ¿no? Porque tienen un factor y se nos reconoce por ese factor, se paga al académico para que investigue. Eso recién la nueva ley de educación universitaria está permitiendo que por lo menos haya un número mínimo de académicos que investiguen en cada universidad, un número mínimo de académicos a tiempo completo en una universidad. Eso no existía hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. O sea, esa transformación, que yo creo que es importante, es que la sociedad, y qué buena la entrevista que me están haciendo ahora, porque me permite a mí como académico también decirle a la sociedad en general, oye, la universidad y la educación en Perú está cambiando, pero si digamos, el público no lo tiene claro, no va a poder optar por ello. Existe, por ejemplo, una web que se llama Ponte en Carrera. Esta web Ponte en Carrera, y es una web que integra tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Trabajo, lo que busca es decirle al padre de familia y al alumno, oye, estas son las carreras que tú tienes posibilidades de elegir según tu perfil, según la necesidad de mercado, informan de la calidad de las universidades y los institutos. Eso es lo que está pasando en este momento, cosa que, digo, la mayoría de la gente no lo sabe. Correcto. Alejandro, dime, ¿qué tanto valora actualmente la Facultad de Comunicaciones de la San Martín, que entiendo que ha crecido bastante? Yo egresé de ahí en diciembre de 1996, pues ha pasado pues un montón de tiempo. Pero bueno, ¿qué tanto valora el out of the box, el pensamiento fuera de la caja, las cosas vanguardistas, la facultad en la actualidad? Máxime para conceptos de maestría, es decir, para la formación de gente que posiblemente vaya a formar a otros comunicadores. Claro. Mira, cuando hablamos de esa visión fuera de caja, entiende básicamente que no todo está escrito
no todo está medido. Hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia que hay que traducirla justamente en datos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que no se ha recogido esa información, no se ha recogido esos datos de la gente, del consumidor, ¿no? Entonces es necesario, ¿no?, que no solamente en San Martín, las universidades generales hoy día compiten por gente que tenga una visión no solamente, digamos, creativa, sino que vaya por el lado también de lo holístico, es decir, que combine la ciencia con la creatividad y la visión holística de la vida. Es importante eso. O sea, en cualquier carrera, más aún son carreras vinculadas al arte y la comunicación, que hoy en día nosotros en el mundo académico llamamos industrias creativas. Desde ahí yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Correcto. Alejandro, ahora, bueno, ya yéndonos un poco a lo de la maestría que se está abriendo en la San Martín, ¿de qué otras carreras pueden acceder a esta maestría, aparte de comunicadores? ¿Es libre o solamente pueden ser carreras afines? No, pueden asistir personas egresados de cualquier carrera de ciencias sociales. He tenido alumnos administradores, he tenido alumnos psicólogos, he tenido alumnos que provienen del diseño, de la producción audiovisual, ¿no?, y que provienen de alguna manera de áreas como la economía, ¿no?, el derecho. O sea, definitivamente, ¿por qué? Porque es verdad, no todos ejercen desde su pregrado la carrera que estudiaron y acaban de alguna manera vinculados a algún tema de comunicación, y por la necesidad necesitan ellos, para ascender en sus puestos de trabajo, ese tipo de grado académico en cualquiera de las maestrías de comunicación que la universidad ofrece. Sí, tenemos dos noticias de último momento de Venezuela. El tercer banco más grande de Rusia acaba de congelar, repetimos, congelar las cuentas de PDVSA en Venezuela. El Gazprom Bank, el tercer banco más grande de Rusia y directamente alineado con la política de Putin y del Estado ruso, ha congelado en forma definitiva las cuentas de PDVSA. Y por otro lado, Venezuela, en respuesta, acaba de expulsar a europarlamentarios que iban a reunirse hoy lunes con Juan Guaidó. Continuamos con extremos. Alejandro Seminario, ex jefe de prensa de Sol Frecuencia Primera, magíster y docente de la Universidad de San Martín de Porres, nos está acompañando en esta ocasión, hablando sobre las maestrías y doctorados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, Alejandro, ahora viendo esto, nos preguntábamos aquí antes de entrar contigo, ¿por qué este grupo de comunicadores o de figuras o de figurantes, no sé, yo diría comunicadores empíricos, porque comunicador, ¿quién es? El que comunica, el que hace medios, el que hace mediática, porque ha habido una cierta, y hay cierta hasta confusión sobre las terminologías, ¿no? Porque hay quienes se dicen periodistas por el simple hecho de comentar la actualidad o la noticia de manera escrita en un blog, en un canal de YouTube o en una radio física, virtual o lo que fuere, o en un canal de televisión. Hoy por hoy, ¿cómo ve eso? Entendía que había una preocupación de la facultad por este tema, dando a entender como que se hubiera degradado la profesión por parte de elementos mediáticos. Bien, Sandra, lo que pasa es que el gremio periodístico ha permitido que esto ocurra, ¿no? Lo permitió en los 80, cuando el presidente Fernando Belaúnde, en ese entonces, le permitió a cualquiera que ejercía periodismo colegiarse. Lo permitió el gobierno de Ben García de la misma forma, y también lo permitió Fujimori, cuando en un decreto legislativo afirmaba que cualquier persona que no había estudiado periodismo podía ejercer el periodismo. Entonces, desde ahí, el gremio, la Asociación de Periodistas, la Federación de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas de Lima, lamentablemente
en su momento no hicieron respetar la profesión, como tú acabas de decir, ¿no? En otros países, no es el caso de muchos países de Latinoamérica, pero en muchos países de Europa, incluso Estados Unidos, hay una clara diferencia entre los grados académicos y las licenciaturas. ¿Cómo así? Los grados académicos los da la universidad, es decir, bachiller, maestro o magíster y doctorado. La licenciatura es un término que solamente lo puede otorgar los colegios profesionales. Es decir, para que un abogado ejerza en Estados Unidos o Europa necesita la licencia de un licenciado y licenciatura, del mismo modo un médico. Entonces, todas las profesiones liberales, entre las cuales están los comunicadores, están debidamente organizadas. Acá en el país no es así, y no es culpa no solamente de los gobiernos, sino de los mismos comunicadores, que no tenemos la vocación de la unidad, sino de la división. Entonces, un tema a reflexionar, a investigar, por supuesto, porque a lo mejor muchos de las personas que nos escuchan no se imaginan de que esto ha ocurrido, y piensan que los periodistas siempre han sido, pues, perversos, que siempre han buscado, pues, el interés personal, la plata. Entonces, básicamente esos intereses, de alguna forma, se han generado por estos vicios, ¿no? O sea, no es posible que cualquiera ejerza el periodismo o las comunicaciones porque simplemente tenga, pues, una cámara adelante, ¿no? Eso es totalmente perverso. No, y se presta a una serie de situaciones donde la analítica digital te demuestra que puedes tener muy buena cantidad de puntos o de visitas o de seguidores, convertirte en una especie de influencer digital, ¿ya? Y eso la mediática regular y tradicional lo respalda, y eso obviamente hace que se potencie, pero no necesariamente implica que estemos hablando de gente realmente formada y profesional. Simplemente gente que puede ser seguida por morbo. Entonces, por ejemplo, veíamos acá hace un momento como la señora Lady Guillén, que entró a la mediática como cumbiambera, y a partir de allí tuvo un problema que su marido le pegó, la desfiguró el rostro, y el canal que hace la premia con un programa de televisión, supuestamente una especie de reality, como para mostrar casos de sociales. Sin embargo, luego degenera en una especie simplemente de reality, una especie de programa de Laura Bozzo de bolsillo. El punto es que vemos que llega a situaciones que llegan a ser hasta risibles, donde se ve, pues, que la preparación del productor, del director del programa, ni qué decir de la conductora, son, pues, ínfimos, ¿no? O sea, no obedecen ni siquiera a alguien de primer ciclo, ¿no? Ni siquiera a un practicante de escuela de periodismo de colegio, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo es que llegan y se mantienen en la mediática? Luego hablábamos el otro día con La Rosa, lo preguntábamos por qué el Perú tiene que ser condenado a personajes mediáticos como Gisela Valcárcel, por ejemplo. ¿Qué es Gisela Valcárcel? ¿Quién es? ¿De dónde salió esta señora? Aparece como una bailarina de televisión en los 80s, con algunas gracias, y de repente aparece en un programa interesante, sí, pero luego la dejan, la sitúan en una ubicación como si fuera una gran diva, una especie de Marilyn Monroe peruana, ya que conduzca un programa que se hace una especie de emblema, no importa el canal en el que esté, pasa de un canal a otro, ya, y la idea es que como es la única que tiene que estar ahí, es la gran diva, la gran reina, la gran corona, ¿por qué no hay otros? ¿Por qué no hay competencia? ¿Por qué no se permite? Lo que pasa es que si estuviésemos nosotros en un canal hablando esto, alguna radio tradicional hablando esto, no nos permitiría. No nos van a permitir porque existe en el Perú una concentración de medios. No lo podemos dejar de decir. Y la concentración de medios no es un fenómeno local. En Argentina tenemos el fenómeno Clarín, que trae como consecuencia, por ejemplo, todo lo que
se ha visto de la corrupción en Argentina. Uh-huh. Ya sabemos cómo acabó Argentina, uh-huh, ¿no? Italia, Berlusconi, de la misma manera, con concentración mediática, llegó a ser presidente Berlusconi. uh-huh. Es decir, donde hay concentración mediática, donde no hay competencia, cualquiera de eso es vendible. Uh-huh. Y eso lo permiten los medios, los anunciantes y las agencias, que uh-huh, muchas veces pertenecen al mismo grupo uh-huh, económico. uh-huh. Esa es la respuesta que te puedo dar, más sincera y más aproximada a nuestra realidad local. Porque mira, por ejemplo, o sea, yo veo acá una especie de dos caras. O sea, tienes un canal como América, que tiene Canal N también, en La República, que por un lado hablan de las noticias, que mira que pasó esto, condenan determinadas conductas de la gente, pero por otro lado están también a su vez presentando realities donde promueven a gente que se droga, ¿no? O a personas depresivas, o personas borderline, como acaban de decir, o el señor Beto Ortiz, ya a la que Juliana Oxford acaba de entrevistar en el noticiero, ¿no? Como representando nuevamente el programa de la silla del sillón rojo otra vez, ¿no? Entonces, como si fuera el gran erudito, ¿no? Entonces, ¿cuánta información se pierde? Entonces, pero hay una ventaja, que en YouTube comienzan a aparecer, y es una de las cosas que mencioné el día de la sustentación para la licenciatura, que en YouTube comienzan a aparecer gente que comienza a hacer producción realmente diferente, ¿no? Alternativa, pero yo digo, ¿por qué nos niegan en la mediática tradicional de señal abierta programas de calidad que también pueden ser interesantes y que ya se producen en digital y que ya tienen una buena acogida en digital? Sí, pues, o sea, lo que pasa, te voy a repetir, o sea, si el dueño del canal es el que pone la publicidad y además es el que tiene la agencia de publicidad, finalmente ese dinero le interesa que no salga de la bolsa, ¿no? Y si ese programa le está generando a él ese beneficio económico, no va a apostar por otro producto. O sea, es perverso el sistema. No existe instituciones profesionales que saquen a la luz esto. O sea, simplemente no importa. Pero dicen, ¿sabes? Y la gente se ha comido el chip. Si no te gusta, cambia de canal. Ajá. Y acá te devuelvo entonces la pelota, y eso sí es polémico. Acá te lo hago al estilo, como me decían también los colegas allá en la San Martín, porque ahora sí ya somos colegas, somos licenciados también. ¿Y por qué? Te entiendo en el universo mediático, perfecto. Pero ¿por qué en el universo académico los alumnos no se les despierta para comenzar también a hacer trabajos de estudio, de análisis? Y hay algunos que lo han hecho, pero ¿por qué viven también en la oscuridad? Bueno, yo asumo de que esos cambios no son tan rápidos. O sea, definitivamente, mira, tú has estado en un curso de actualización. ¿Con cuántas personas? No digas el número porque es bastante grande. Y si tú le preguntas, haces una encuesta a ese número de personas, ¿por qué motivo es que recién después de tanto tiempo tú te has interesado en hacer tal licenciatura? Es que me han dicho que el próximo año va a ser con tesis, y con tesis es más caro y a mí me gusta investigar. La mayoría de la gente que es letrada, es decir, que es universitaria, no quiere hacer el cambio, quiere seguir con la corriente. Ese es el problema que tenemos en el país. O sea, si la corriente, lo más fácil, siempre será lo más fácil. Y Fujimori, por ese motivo, le dio al país esa posibilidad, entre comillas, ¿no? Yo recuerdo una gran generación que tenía el bachillerato automático y lo veía como wow, ¿no? Ya. Pero eso, a la larga, trae consecuencias fatales, porque la gente no se preocupa por cambiar su realidad, y cambiar la realidad es investigar, demostrar, sustentar, debatir, que es lo que se hace en una maestría, pero no basado solamente en mi experiencia de joven colegial, ¿no? o apasionado universitario, sino con la experiencia que ya tiene una persona de años. Felizmente en la San Martín ha llegado un grupo de gente
hay una mezcla, por decirlo así, entre académicos de otras universidades, gente que tiene empresa y gente que está en las organizaciones públicas y privadas trabajando. He tenido alumnos que estaban en diferentes organizaciones públicas y privadas que hacen periodismo, hacen publicidad, y definitivamente el nivel es otro. No es como el de privado. O sea, esa es la diferencia que tú puedes sacar como conclusión de esta conversación. Muy bien, Alejandro, ha sido un enorme gusto hablar contigo aquí en Extremos. Tú sabes que siempre es tu casa, bienvenido cuando gustes, y ya nos estaremos viendo las caras, y sabes que no aguanto el momento y que cuando me toca debatir contigo en clase, de verdad, voy a esperar con mucho placer ese momento. Y en general, no con cualquiera de los profesores, sabes que me encanta hacer eso, lo disfruto mucho, y lo disfruto porque además aprendo, y creo que también uno equivocándose enseña a los demás y aprende, ¿no? Y me permite también aprender lo que aprendo, compartírselo con el público, ¿no? Es un poco la figura. El mayor de los éxitos, Alejandro, y hasta muy pronto. Muy agradecido, Sandro, muy agradecido, Jorge, muy agradecido, sí. Carolina está acá y ella es alumna de San Martín y no ha dicho una palabra. ¿Carolina qué? ¿Carolina qué? Carolina Bendezú. ¿Cómo? Bendezú. A lo mejor no me acuerdo de su apellido. ¿De tu apellido no te acuerdas, Carolina? Bueno, a propósito de eso, justo quería comentarte algo, Alejandro, cuando mencionabas, pues, no, lo de los medios y todo eso, y la labor que se busca hacer en las universidades. Por ejemplo, en el caso de Carolina, que ya está entrando a su último año, obviamente en las universidades les piden prácticas, ¿no es cierto? Entonces tienen que generar una cantidad de horas de prácticas y tienen que salir al medio a buscar esas prácticas. Y cuando entran al medio se encuentran con toda este sistema que no va acorde con lo que se les está enseñando en la universidad, ¿no? O sea, en la universidad. Por supuesto. Entonces, Ana Rosa, y eso tú y yo lo hemos vivido. Claro. ¿No? Y lo vivió Sandro y todo. O sea, es que ha sido así. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de vivir esa etapa, ¿no? De practicante, yo estaba en un medio, un diario muy prestigioso, ¿no? Uh-huh. Y con esa experiencia busqué una alternativa, y esa alternativa justamente es frecuencia primera. O sea, creamos esto desde hace mucho tiempo, y definitivamente el tiempo nos da la razón de que si quieres hacer realmente algo bueno para la sociedad, no puedes hacerlo dentro de la media tradicional. Así es. Efectivamente, ¿no? Pero lamentablemente muchos simplemente optan por seguir la ruta que les indica el sistema, porque también es su forma de su medio de vida, ¿no? Y no les da mucha chance a poder proponer. No se puede juzgar eso, obviamente. Ajá, claro. Muy bien, y Carolina sigue muda, perfecto. Dice. Muy bien, gracias Alejandro, y hasta muy pronto. Hasta pronto, muchas gracias a todos. Muy bien.